Bienvenidos a Supply Chain Now en español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en español. Muy buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez y les doy la más grata bienvenida a otro episodio más de Supply Chain Now en español. Hoy tengo conmigo a un buen amigo, Faruk. Faruk, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo has estado? Enrique, muy bien, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes hoy y poder compartir. Muy contento de esta oportunidad tan bonita. El placer es todo mío. Y bueno, Faruk es vicepresidente de Interworld Freight. Él está basado en Miami y bueno, tiene una historia muy peculiar de cómo llegó al liderazgo que tiene ahora. Entonces, no, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, para empezar, pues dinos un poco más de ti. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos de dónde eres, dónde creciste. Claro que sí, Enrique. Eh, bueno, aprovecho antes de comenzar saludar a todos los oyentes. Espero que este sea un tiempo que construya para todos, ¿verdad? Y que nuestra historia sea de inspiración para gente, para emprendedores, para empresarios y pues nada más bonito que compartir de la historia de cada uno, ¿cierto? Entonces Comienzo diciendo, yo nací en Barranquilla, Colombia. Eh, Nací en Colombia de un padre francés slash tunecino y de una madre colombiana, pero libanesa también. Entonces siempre hago chistes que por error nací en Colombia, pero bueno, nací en Colombia, en Barranquilla, donde hice mi escuela y a los 17 años me fui a vivir a Alemania, donde viví aproximadamente unos 8 años y luego ya pasé a este lado del mundo, a Estados Unidos, llegué a Boston 2 años y bueno, ya tengo aproximadamente 12 años en Miami. Para los buenos en Una, matemáticas, ya saben cuántos años tengo. Lo pusiste difícil para la mayoría, pero no, una Sí. experiencia sumamente internacional, ¿no? Y bueno, de hecho, antes de que llegaras al mundo, creo que es una historia muy interesante la que tu papá tuvo para llegar a Sí, Colombia. Volviendo a tu definitivamente. pasado, volviendo otra vez a Colombia, compártenos alguna experiencia, de la infancia que te acuerdes, a lo mejor con cariño, algo que te marcó de cierta manera? Sí, mira que puedo recordar claramente que desde pequeño, a pesar de que no crecí con mi papá vivía en Bogotá, yo vivía en Barranquilla, nos veíamos mucho, bueno, mucho será unas 3 veces al año que podía compartir con él. Y entonces yo crecí con esta figura de mi papá, que siempre estaba vestido de saco y corbata, ¿cierto? Y que por su trabajo viajaba mucho. Entonces, desde muy temprana edad nació dentro de mí como una admiración por los viajes, por los idiomas y esa figura que yo mantuve siempre del típico businessman, Claro, ¿cierto? claro. Que entonces no fue tal como una experiencia que de pronto me marcó algo puntual, pero esa imagen siempre fue hasta el día de hoy vive fuertemente dentro de mí y fue el reflejo de ese papá que yo veía que viajaba y siempre estaba muy bien vestido. Y de alguna manera dije, yo quiero hacer así cuando sea grande. No, y es una Sí, imagen, bueno, una generación, ¿no? Muy, muy elegante, muy bien vestida. Me acuerdo, con mi papá también, cuando ibas al aeropuerto, cuando te ibas a subir al primer vuelo que fuimos, a lo mejor a Dallas o a algún lugar así, tenías que vestirte bien para ir al avión. Ahora digo, ha cambiado muchísimo de aquellas épocas, sí, pero sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces eso me marcó y definitivamente
lo que hoy en día soy, yo creo que en gran parte fue por inspiración de esa figura paterna del que viaja, del que habla idiomas, del aventurero, porque creo que le hice un tipo de copy-paste a la historia de mi papá. Entonces, Y sí. bueno, y ahorita nos vas a platicar un poco más de esa historia, que la verdad es sumamente inspiracional y es bastante divertida también en cierta forma. Entonces, Sí, sí, sí. cuéntanos un poco, volviendo a Colombia, ¿hay alguna otra cosa, a lo mejor alguna enseñanza, algo que te ayudó a impulsar? Porque una cosa es que vieras el ejemplo y otra cosa es, bueno, también lanzarte, ¿no? A tener ese ánimo de emprendedor, esas ganas de aventurarte Sí. por el mundo. ¿Hay algo que recuerdes más de aquellos primeros años de tu infancia en Colombia? Mira, yo pienso que algo que como que marcó el comienzo de esa vida emprendedora fue, yo desde pequeño, desde los 9 años, empecé a hacer música en Colombia. Eh, clases de música en la escuela, como cualquier otro niño, ¿cierto? Y entonces organizamos un grupo musical en la escuela y ahí empezamos a tocar bastante en los eventos de la escuela y empezamos a tocar en eventos de la ciudad. Y ahí íbamos siendo reconocidos localmente, ¿verdad? Pero era simplemente un hobby, algo que me gustaba hacer. Em, ¿Qué tocabas tú, y Faruk? la percusión, tambores, Tú eras el baterista sí. del grupo, El el percusionista, todo lo que tiene que percusionista. ver con que se Ah, toca con las cuál es la manos. diferencia? Ah, las manos, en vez de la Sí, batuta es la... la batería es los drums, los que ves que la persona se sienta y toca así, que es un instrumento de percusión también. Pero entonces está el resto de la percusión, que son las congas, los timbales y todo un mundo de instrumentos autóctonos de cada país, de cada región, ¿cierto? Entonces yo soy percusionista. Y mira, lo que marcó de verdad fuertemente mi vida fue cuando a los 16 años o 15, 16 años, yo me fui a Alemania con ese grupo. Ah, qué bien. A tocar Aventura, entonces. Tu a primer viaje tocar, internacional fue por la música, básicamente. sí, pero fue a tocar en los colegios. O sea, no fue que me iba de gira, fue que decidimos irnos un mes a tocar y en ese mes nos ganamos una beca otorgada por el gobierno alemán. Pero yo tenía 15, 16 años y yo pretendía estudiar negocios. Entonces fue un momento donde eso definitivamente marcó mi destino, porque se me presentó la oportunidad Claro. de irme a Alemania a estudiar con mis mejores amigos y fue un momento de decisiones fuertes, de decir, bueno, voy a emprender, me voy a ir. Y bueno, ahí comenzó una nueva vida para mí y no me arrepiento en lo absoluto. Wow. Fue un poco difícil. La familia me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir a estudiar música? Pero bueno, lo hice, seguí mis sueños. O sea, creo que ese fue el aprendizaje número uno ahí, que Y te fui fuiste a Alemania. obediente a la Claro. pasión y a seguir mis sueños, sabiendo que podía equivocarme, pero tenía todavía la edad suficiente para darme el lujo de equivocarme y volver a comenzar luego. Y bueno, y finalmente no me equivoqué, fue definitivamente unos años maravillosos allá en Alemania. Qué bien. Y bueno, como ya se imaginarán la gente que nos está escuchando ahorita, bueno, vamos a tener que caminar todo este camino de la música a la logística paso a paso, que es realmente Sí, dimensionalmente separado, yo me imagino, ¿no? Un mundo de la sí. música muy artístico, muy de sentimiento, muy de impulso y luego la parte logística un poco, bueno, mucho más fría, mucho más calculadora. Entonces, pero cuéntanos un poco más. Entonces, estuviste en Alemania y ¿qué pasó después? Sí, sí, Enrique, yo llegué a Alemania con cumplidos los 17 años, muy jovencito, tenía un quinteto de jazz y llegué a Alemania a estudiar en el conservatorio, eh, y así lo hice y la verdad que gracias a Dios me fue muy bien en todos estos años allá en Alemania, fueron en total unos 8 años que viví Wow, por allá. Yo había estudiado en una escuela alemana en Colombia, entonces ya sabía un poco el idioma, aunque pues lógicamente me tocó llegar a claro. perfeccionarlo. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Unas vivencias espectaculares.
crecí allá, prácticamente me convertí en un hombre allá porque llegué con 17 añitos solo a Europa y bueno, y le tocaba a uno ya pagar la renta, lavar la ropa y Claro, claro. adquirir responsabilidades que de haberme quedado en Colombia muy seguramente no hubiera tenido que hacer hasta un par de años después, ¿cierto? Entonces yo creo que eso me aceleró un poco en madurar, ¿cierto? Pero fue un tiempo muy bonito, estuve allá 8 años y luego, para hacer un poco fast forward, después de haber ya estado tocando con los artistas más reconocidos allá en Alemania, Y bueno, artistas, perdón que te interrumpa, pero bueno, está interesante esta parte. Dijiste, un quinteto de jazz. ¿Tenían algún sí, nombre en particular o como sí, sí, se llamaba Latin Sampling. the Latin sampling? O sea, era la mayoría latinos, me Latin imagino. Sampling. Éramos todos de Todos. la escuela, mejores Ah, amigos todos eran de kinder. los O sea, mismos no, que iban tocando a... sí, Qué bien. No, era el mismo qué grupo de la bien. escuela. Entonces era un sueño. Estábamos entre los mejores Claro, 5 amigos claro. viviendo un sueño en Alemania. ¿Y con Sí, sí, quién, sí. que te recuerdes, con quién llegaron a tocar? ¿Cuál fue, digamos, algo que Wow. particular Porque, para ti? Algo, me imagino que hay varios, pero alguno que nos puedas compartir, mira, yo gracias a Dios, tuve la oportunidad de tocar con muchísimos artistas, más en la parte de jazz, más en la parte de jazz. Ya yo después, individualmente, no con mi grupo, sí toqué con otros artistas grabando sus percusiones y todo eso. Eh, Hay dos personas en especial en las cuales marcaron bastante mi vida un poco musical. Uno de ellos se llama Joe Gallardo. Joe Joe Gallardo. Gallardo es un trombonista mexicano, americano, texano, que se estableció en Alemania desde hace muchos años. Él fue con el Navy a Alemania y se volvió uno de los trombonistas más reconocidos allá en Alemania de jazz y de jazz latino. Entonces, justo cuando nosotros llegamos a Alemania, él nos apadrinó de cierta manera y Wow, nos tomó de la mano, hizo las introducciones que había que hacer, nos presentó y nos dio cierto exposure, ¿cierto? Y bueno, y de ahí nuestra carrera allá solamente subía y subía. qué Y bien. luego, y luego otra que fue muy especial para mí, a mí me encanta la música brasilera, me fascina la música brasilera. Si un día te montas en el coche conmigo, va a sonar música brasilera porque la escucho todos los días. Y tuve la linda oportunidad de hacer una gira con un cantante brasilero que se llama João Bosco. Y João Bosco es uno de los cantantes de bossa nova es una leyenda. Entonces, el hecho Wow, de poder compartir con él unas 2 semanas, día y noche, fue definitivamente algo que me llenó mucho, hasta el punto una vez culminada la gira con él, fue que tomé la decisión de decir, bueno, mi tiempo en Alemania se acaba, o me voy a vivir a Brasil o me voy a vivir a los Estados Unidos. Y oh, ahí fue wow. que entonces terminé Otra llegando. gran decisión en tu vida, ¿no? Ahora tenías Sí, que hubiera sí, resultado en una vida totalmente diferente, me imagino. totalmente diferente. Qué Sí, sí, sí. interesante, qué interesante. Y vamos a Sí, poner, si me la pasas, luego ponemos una liga a lo mejor de alguna de la música, tanto de Johannes Bosco, claro, este, sí. como de Joe Gallardo, para que la tengamos Yo también ahí veo. en la entrevista. Claro, claro que sí, te pasaré. Ahorita te paso. Oye, bueno, y entonces me imagino decides Estados Unidos, pero cuéntanos un poco más sobre esa decisión y bueno, ¿te alejas un poco de la música o era todavía la A ver, decisión yo relacionada a la música? al final ya de los 8 años en Alemania ya yo estaba graduado y ya yo Claro, vivía de la música, ¿cierto? Vivía claro. de las giras, giraba por toda Europa, giré por Estados Unidos, por África, bueno, giré por todas partes con muchos artistas. Y en una ocasión me enteré que venía una universidad de música que es, creo que de las más reconocidas del mundo, que se llama Berkeley, en Boston, Berkeley College of Music, que estaban audicionando personas para dar becas. Y yo me apunté por apuntarme, simplemente por apuntarme, venían Sí, cerca de como la pasa, ciudad ¿no? donde yo vivía,
Y para mi sorpresa, yo me gané una beca completa Wow. para Boston. Ese fue el punto donde dije, bueno, No, voy a pues, vender todo lo que tengo acá y me voy para Boston porque estudiar en Berkeley es como el sueño de cualquier músico. Berkeley es el lugar donde wow. todos quieren ir y es bastante costoso y es algo que yo no me podía pagar, ¿cierto? Y al momento de que me dieron un full tuition scholarship, pues no la tuve que pensar mucho y ahí vendí todo, vendí mi carro y bueno, y Y vamos. me fui entonces a vivir a Boston. Luego que llegué a Boston, ya yo tenía una noviecita que vivía en Miami. Ya éramos novios a la distancia y ya estando en Boston estábamos más cerca. Y ahí es donde empieza a entrar todo el tema de la logística, pero estuve, a hacer un fast forward, estuve 2 años en Boston y ahí empecé a girar con un cantante colombiano con el cual estuve de gira por muchos años, por unos 6, 7 años, y donde también ganamos Grammys, o sea, giramos por todo Wow. Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos, y como esa gira era me exigía estar mucho tiempo de viaje, ahí decidí terminar Boston y ya mudarme a Miami, de tal manera que Miami fuera Claro, un hub claro. más cerca de los conciertos y estaba cerca mi novia, que hoy en día es mi esposa y la madre de mis hijos. Pero Perfecto. sí. Sí, muy, muy similar a lo mejor un poco a lo que le pasó a tu papá, como decías al principio de la entrevista, ¿no? Y regresas a Miami y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de la logística, que creo que es una historia también muy interesante. Cuéntanos, ¿en qué momento pasas, ok, del músico reconocido que ha viajado por todo el mundo hasta un líder exitoso en el ámbito logístico? Ahí, ¿cómo te diste cuenta de esa oportunidad en la logística? Bueno, mira que una vez ya estaba en Miami, yo empiezo a conversar con mi suegro, que ha sido el fundador de esta compañía hace 30 años, y yo le dije a él, John, yo estoy girando mucho, soy músico, es mi vida, es lo que seguiré haciendo toda la vida, em, pero hay días que estoy 4 o 5 días en Miami donde esperando el próximo viaje, para la próxima gira. Y yo le dije, mira, a mí siempre me ha gustado ser una persona, yo soy muy curioso, me gusta aprender de todo, me gusta entender el porqué de las cosas. Y le pregunté con mucho respeto si estaba bien con él que yo viniera a la oficina, especialmente a la bodega, para para ver cómo se recibía la carga, cómo se despachaba la carga, algo nuevo. Claro, Siempre me ha gustado vivir en un aprendizaje constante, ¿cierto? Entonces él fue, la verdad, muy bueno en el sentido que me lo permitió hacer. Y así comencé. Empecé en la bodega con tenis, sudando, con la pantaloneta puesta y empezando a aprender cómo se recibe carga en un almacén, cómo se mide, cómo se pesa, la importancia de los documentos, de tener información correcta. Eh, y ahí yo empecé a darme cuenta de oportunidades y empezaba a preguntar, ¿y por qué están haciendo esto así y no así? Y al del montacarga le preguntaba, ¿y ese pallet que llevas, para qué país va? Y uno me decía, no, yo no sé, yo estoy moviendo el pallet porque eso fue lo que me dijeron. Y yo decía, no, pero no puedes hacer eso. Tienes que, tienes pues que entender encontrarle, por qué, claro, encontrarle un sentido a todo lo que haces. claro, Y, claro. y bueno, y así empecé. Y mientras tanto me iba de gira, regresaba, me iba de gira, regresaba. Ya luego de pasar varios meses en la bodega, tuve la oportunidad de sentarme en la oficina y aprender de operaciones, ¿cierto? Todo esto como un aprendizaje, ¿ya? Sí, en Y a este medida... momento todavía no veías muy claro No, no, probablemente, no. No era, o no sea, tú lo hacía parte veías de un todavía plan. estoy No aprendiendo y hacía parte mi de vida un es la plan. música. Exactamente. Tengo la linda oportunidad de aprender algo nuevo y lo voy a hacer, pero no había ningún plan de dedicarme a esto. Em, entonces, y bueno, y así fue. Y luego se presentaron ciertas situaciones en mi vida. em,
Creo que de pronto luego en la entrevista llegaremos a ese punto, pero Te iba a preguntar antes de llegar a eso, y bueno, me imagino un poco a qué te refieres, que también es una parte muy importante, obviamente, de tu historia de vida. Creo que cierras un cliente muy importante, ¿no? De la nada, realmente sin... ya sí, Que entonces eso, o sea, a final de cuentas, bueno, eres músico, te gusta estar con la gente, me imagino que ahí te diste cuenta que también podías, eres buen vendedor, eres muy buen vendedor. sí, mira, ese gancho a la logística ocurre cuando yo estoy en una gira de unos dos meses en Latinoamérica y estoy en Paraguay y me siento a conversar con uno de los organizadores del concierto. Nos invitaron a cenar en la noche a la banda. Yo ahí giraba con un cantante cristiano muy reconocido que se llama Alex Campos y, y bueno, estaba con Alex y la banda cenando en un hotel muy bonito en Paraguay. Y me pongo yo a hablar con el organizador y le pregunto, oh, César Escobar, tengo tanto cariño, todavía me recuerdo ¿Te mucho de él. acuerdas? Sí. Sí, César, cuéntame, ¿y tú te dedicas a hacer conciertos? ¿Eres promotor de conciertos? Me dice, no, no, Faruk, esto yo lo hago de hobby. Yo en realidad soy el director de comercio exterior de la importadora más grande del Paraguay. Yo Ah. escuché dos palabras, yo escuché importadora y comercio exterior. Dijiste, esto me Y suena. yo le dije a César, oye, qué casualidad, si supieras que yo también me dedico a lo mismo. Pero bueno, y entonces él me dice, no te puedo creer, Faruk, que tú te dediques a la logística. Y yo, sí, claro, sí, eso también, eso es, en realidad también lo hago. Y él me empieza a preguntar cosas que yo no tenía ni idea. Empieza a decirme, mira, tengo unos problemas con unos POs. Dios mío, ¿qué es un PO? En China, saliendo por Shanghai, Beijing, y son aproximadamente tantos TEUs. Yo dije, no, este tipo me corchó Ya, aquí. Yo, o sea, ya ya no sé se va nada. a dar cuenta que yo no sé nada. Em, y mi reacción natural fue alzar una copa de vino y brindar y decir, César, mira, vamos, no hablemos de negocios en este momento, disfrutemos de esta cena y cuando yo regrese a Estados Unidos, yo te vuelvo y te contacto. Qué Y bien. bueno, Enrique, bueno, la verdad es que regresé a Miami, pasé por la oficina de mi suegro y le dije a mi suegro, mira, conocí a esta persona, debe interesarte, Te tengo contáctalo. un cliente, sí. Y mi suegro me dice, bueno, ¿y qué le preguntaste? Y yo dije, no, no le pregunté nada porque se iba a dar cuenta que yo no sabía nada. Y ahí, ese fue el día en que me abrieron mi email en la empresa y me dijo, escríbele y pregúntale. Y bueno, el resultado de eso fue que al mes teníamos no menos de 150 contenedores en el agua. Wow. Él trabajaba para la tabacalera del Paraguay. Entonces estábamos moviendo hoja de tabaco, los papeles para los cigarrillos, los filtros, las aromas, las cortadoras, los repuestos, las máquinas de la India, de la China, de Alemania, de Holanda, de Francia. Entonces eso para mí fue, bueno, y además de eso me gané una comisión, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, Y eras músico, o sea, tú oficialmente todavía no sí, estabas no, dedicado no, a la no. logística, tú Yo vivía en Boston todavía. tenías esta doble vida de Sí, no, no, yo vivía músico en Boston y todavía y dije, vendedor bueno, de logística. no, y claro, yo pensé, "Ah, esto es muy fácil, yo creo que me tengo que dedicar a la logística. Bueno, Me claro. tengo y bueno, creo que a la fecha, después de unos 11 12 años que eso ocurrió, ha sido sin el segundo o el tercer cliente más grande que he Sí, no era, no es cerrado. tan fácil como pensabas, ¿verdad? Sí, sí. Pero fue un gancho Claro. y ahí, bueno, y ahí como premio me llevaron a una conferencia de una red de agentes que se llama el WCA, el WCA. Me llevaron como premio a haber cerrado esa cuenta y fui a Vietnam y allá empecé a conocer un poco más del tema del agenciamiento y ahí pasaron cosas similares. Logré cerrar negocios con agentes sin saber de logística, simplemente por la empatía, por caer bien, por tener buena entrada y por generar confianza, ¿cierto? Y bueno, ya lo que pasó de ahí hasta ahora ha sido un camino largo, 12 años en esta industria,
Solo recién hasta hace 8, 9 años fue que decidí dedicarme 100% a esto y ya poner la música un poco al lado. Cuéntanos, excelente historia y la verdad, digo, es la segunda vez que yo la escucho y cada vez es igual de emotiva y es igual de interesante. Cuéntanos un poco ahora sí, preséntanos ahora sí tu empresa, Interworld Freight. Llevas 12 años, decías, más o menos 8 oficialmente, antes como doble agente entre músico Sí, y logística, pero cuéntanos un poco de Interworld Freight, una empresa con no solo mucho éxito, sino mucha tradición, empezada hace mucho. Y sí, bueno, me decías que incluso uno de los fundadores de la WCA, ¿no? La red de agentes más grande sí. del mundo. Exactamente. Sí, bueno, te cuento, Interworld Freight es la empresa, hoy en día puedo decir la empresa de la familia, ¿cierto? Fue fundada hace 30 años. Inicialmente se fundó en Colombia y luego rápidamente se abrió una sede en Estados Unidos para atender el volumen que ya se manejaba de Colombia. Eso fue hace 30 años. Ahora bien, haberse establecido en Miami y siendo Miami un hub estratégico para Centro y Suramérica, se empezaron a desarrollar negocios para otras partes de la región, comenzando por Chile, luego Argentina, lógicamente permanecía Colombia, Perú, Ecuador, y así se fue armando un rompecabezas, ¿cierto? Que hoy en día, 30 años después, pues estamos establecidos con una operación bastante sólida para Claro. prácticamente todos los países, todos los países de Centro y Suramérica. Y ahorita estamos siguiendo en la conquista del Caribe. El Caribe tiene muchos países pequeños, Mucho pero potencial, hay mucho definitivamente. potencial y estamos muy involucrados en toda la región, especialmente en el tráfico de exportación, es decir, promoviendo los productos americanos para Centro, Suramérica y el Caribe. Así Excelente, es. excelente. Bueno, ¿el nombre de tu suegro cuál es? Porque creo que mucho del éxito es y el No, trabajo lo ha claro, tenido él, entonces quiero estar muy respetuoso y obviamente mínimo nombrarlo, ponerle a lo mejor claro, ahí la liga en la entrevista también. totalmente, no, es que por favor, en realidad es una persona que inspira mucho, la verdad, ha sido como un padre para mí, ha sido mi mentor en este negocio. Su nombre es John Crespo. John Y Crespo. John es una persona, un líder, realmente un líder. Hoy en día, haciendo el fast forward después de los 30 años, somos aproximadamente unos 180 empleados aproximadamente Wow. en la compañía y inspira ver cómo John hoy en día sigue siendo tan cercano a todo el equipo, ¿cierto? Es de estas personas que llega, te saluda, te da la mano, te pregunta cómo estás, se preocupa por ti. Entonces, es un líder que inspira mucho Claro. y ha sido, lógicamente, el fundamento de esta compañía. No, se ve Sí, que, por lo digo, conociéndote a ti y a un par de personas en tu equipo, me imagino que no solo es un gran líder, sino tiene una cultura y unos valores muy, muy bien definidos, ¿no? Y bueno, me gustaría a lo mejor cerrar un poco con los valores y la cultura que tiene Interworld Freight, que también es admirable, ¿no? No solo son un excelente proveedor logístico, sino también tiene unos valores muy diferentes al resto de la industria y también con mucho liderazgo, ¿no? Entonces, creo que así sí, es. una gran Sí, cultura. sí, sí, Enrique, es cierto. John es una persona que desde hace mucho tiempo encontró el propósito de su vida, ¿cierto? Muchos pensarán que el propósito es construir la empresa más grande para Latinoamérica de carga. No, el propósito que John encontró en su vida, inspirado por Dios, una persona muy creyente, es el de cambiar vidas y generaciones, ¿verdad? Por cualquier medio que Dios ponga a través de él. Y en este caso es mover carga, ¿cierto? Entonces la carga es el medio por el cual hoy nosotros luchamos cada día para que las vidas de aquellas personas no solamente que trabajan en la empresa, sino que de alguna manera tienen que ver con nuestro Claro, ecosistema,
llámense clientes, proveedores, empleados, cualquier que de alguna manera su vida sea cambiada para bien al tener algún tipo de contacto con nosotros. Y en especial, John tiene un, ¿cómo te digo? Un llamado especial por cambiar la vida de estos niños que nacen en zonas vulnerables, donde tienen su futuro prácticamente condenado a las drogas o a la prostitución ¿sabes? Em, entonces tenemos un llamado muy importante a apoyar todas estas instituciones Qué bien. que educan niños en extrema pobreza y nos enfocamos en darles educación y llenarles su barriguita de comida para que no tengan que estudiar con hambre. Entonces, Qué increíble. ese es nuestro propósito en Interworld Freight. Qué increíble y la verdad qué Sí, buena historia y bueno, obviamente los que nos están escuchando vamos a poner ahí varios ligas para que puedan aprender un poco más, no solo de Interworld Freight como empresa logística, sino como un gran ejemplo a seguir en el mundo de los negocios, ¿no? Una empresa que da a los demás y como lo dijo Farouk, ayuda a muchos niños que de otra manera no tendrían, de por sí no sí, tienen las posibilidades que muchos otros tienen y sin su ayuda, bueno, aún sería aún más difícil para ellos, ¿no? de acuerdo, así es, así Una es. pregunta para ti, Faruk, que para muchos a lo mejor es algo capciosa, pero ¿algún reto que se te haya presentado en tu vida y cómo lo has enfrentado? ¿Cómo lo lograste resolver? Wow. Bueno, sí, yo hace unos 10 años me tocó enfrentar una situación muy difícil a nivel personal. Eh, un día regresando de una gira musical, me levanté en la mañana y no sentía mis pies. Y, y ver algo raro, no sabía qué estaba ocurriendo. Al día siguiente no sentía mis manos y al día siguiente no sentía mi lengua y me empecé a quedar mudo. Esto en cuestión de 2, 3 días. Entonces, una situación bastante rara, extraña, no sabía qué estaba ocurriendo. A los 5 o 6 días de haberme levantado con los pies dormidos, ya estaba en un coma inducido por 3 semanas, Wow. completamente sedado, sin saber qué estaba ocurriendo en mi cuerpo y después de esas 3 semanas me levanto y me encuentro siendo un vegetal, siendo prácticamente acostado en una camilla sin poder mover absolutamente nada, conectado a un ventilador, entubado, pues intubado. Pero Y tenías conciencia, obviamente, o sea, ¿te acuerdas un poco de...? sí, 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 eso fue de pronto lo más duro, porque estaba, digamos que trapped in my own body. Sí, Estaba sí, encerrado en mi propio cuerpo. Veía, escuchaba, mi mente estaba clara, pero no podía mover las manos, no podía claro. hablar, estaba completamente paralizado. Em, Se trató de un síndrome que se llama Guillain-Barré. Me ocurrió creo yo, después de estar de gira y comer algo que no estaba bien y me dio una infección y esto desencadenó algo autoinmune. Y fue una situación muy dura porque, pues, bueno, mi hijo tenía 4 meses de haber nacido. eh, era un momento de mucha incertidumbre porque es un síndrome que no existen tratamientos para uno recuperarse, sino básicamente Es esperar. y esperar y ver si el cuerpo decide recuperarse. Wow. Entonces, a tu pregunta ¿sabes? A tu pregunta de haber tenido algún momento, ¿sabes? Una lección en la vida, sea profesional o personal, ¿verdad? Te puedo decir que la lección entra más en la parte personal, espiritual, ¿verdad? Claro, claro. Donde cuando uno se da cuenta del valor que tienen las cosas realmente en la vida, tu vida cambia completamente de perspectiva. Porque si te pregunto, Enrique, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias? No sé, sin entrar en temas de Sí, creencias, a la claro. vida, a Dios o en lo que en lo que creas, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias por poder tomarte un café?
o por Sí, poder no, tomar son un cosas vaso de que agua. tomamos, ¿no? Las tomamos como dadas y realmente, no, la verdad, no lo pensamos así, ¿no? Cuando No tenemos lo todo, no pensamos lo así. pensamos así, ni lo vemos así y ha de ser una gran lección de vida el que hayas pasado por algo tan horrible, ¿no? Fue una lección donde el valor de las cosas recobró un sentido Wow, impresionante, donde cada día que me levanto digo, uy, gracias a Dios hoy me puedo parar, ¿verdad? Y donde puedo wow. abrazar a mis hijos y darle gracias a Dios porque los puedo abrazar, porque aquí yo estaba eh, entumecido en una silla de ruedas conectado a un ventilador. Entonces entendí que en ese momento el dinero toma otro valor porque por mucho o poco dinero que tenía no me iba a mejorar, no podía pagarle a los doctores para que me mejoraran, ¿cierto? Entonces fue una travesía que me tomó aproximadamente un año y medio en volver a recuperarme Wow. completamente. Y aprender a, Mi, me dijiste, ¿no? Aprender a caminar otra vez. O sea, literalmente ah, aprender lo que era caminar, correr, hablar. sí, sí, tengo videos y fotos donde mi esposa le tiene que dar la comida al bebé. No sé cómo, no sé cómo, bueno, en Colombia le decimos la compota o la papilla Sí. al bebé y a mí también porque me tocó aprender otra vez a Wow. tragar, a masticar. Hay fotos donde yo estaba en un caminador aprendiendo a caminar y mi hijo estaba dándose golpes, aprendiendo a caminar también. Entonces, sí, no, me tocó aprender prácticamente todo, todo, respirar, tragar, caminar, todo, todo Estar otra con tu vez. hijo, me imagino, fue una ayuda el verlo pasando un poco por las mismas cosas que tú estabas pasando. ¿Eso fue Fue un una apoyo o fue inspiración. algo cierto? Sí, Lógicamente había momentos duros claro, porque como padre, mi primer hijo, yo quería abrazarlo, quería claro. cargarlo, quería darle besos y no podía, no tenía, yo perdí toda mi masa muscular, entonces había momentos de frustración, pero también eso era eh, eh, una inspiración para decir, no, 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 yo tengo a mi esposa, Tengo que salir adelante. tengo a mi hijo, tengo que salir adelante, no me puedo quedar así. Entonces, definitivamente el amor de mi esposa y todo el apoyo de la familia, de mi suegro, de mi suegra, mi papá, de mi mamá, de toda la familia en la compañía y no, eso fue, en gran parte esa fue la medicina que me ayudó a recuperarme. Pues bueno, estamos sumamente agradecidos que te hayas recuperado porque de ahí fuiste a ser un buen líder y estás ayudando a mucha gente a través de tu empresa. Cambiando el tema y nuevamente, muchas gracias por compartir algo tan personal con nosotros. Creo No, con que mucho gusto. es algo que muchos no nos imaginamos. Mucha gente, muchos no pasamos por eso, pero es importante escucharlo, ¿no? Dar gracias por cosas tan sencillas como estar sentado en la silla o poder subir la mano o tomar café. O sea, creo que es Sí, buen recordatorio, ¿no? así es, así es, así es. Cambiando de tema ahora, eres fundador de Linkcoast. Cuéntanos un poco Correcto. más de Linkcoast, aparte de todo, fundador de esta nueva empresa. Sí, bueno, Leancoast es una compañía que nace ante la necesidad de la industria del acceso al talento en la industria logística en Estados Unidos. Te explico un poco más. Nos dimos cuenta, experimentando el crecimiento de la compañía de Interworld Freight, ahorita estoy hablando de la empresa de carga, nos dimos cuenta, nos encontramos con un obstáculo localmente para encontrar buen talento. Gente Sí, preparada, no solamente preparada, pero con la actitud correcta que se alinee con nuestros valores localmente en Estados Unidos. Y también nos dimos cuenta que había un problema en cuanto a lo que era la expectativa salarial de las personas, donde estando en un mercado sumamente competitivo, donde muchas veces los clientes se te van por 2 centavos, ¿cierto? Había que encontrar, no, los números no daban, claro, claro. ¿cierto? Y eh, Link Coast nace de esa necesidad, donde por nuestras raíces colombianas, nosotros en Interworld desde hace mucho tiempo empezamos a contratar personas en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde encontramos acceso a un talento muy profesional, ¿sabes? Con una actitud al servicio
muy pronunciada que en lo que nosotros hacemos es clave, ¿cierto? Em, empezamos a crecer allá en Colombia con personal para atender la estación de Estados Unidos. Y eh, hace mucho tiempo me encontré con un colega de la industria que hacen lo mismo que nosotros, un freight forwarder, y me dice, Faruk, necesito que me recomiendes a alguien en Miami para hacer, no sé, customer service. Y yo le dije, mira, en Miami no sé a quién recomendarte, pero te puedo ofrecer que yo buscarte una persona en Colombia y yo como amigo te la puedo poner allá para que trabaje para tu empresa, te reporta a ti, y él confió en mí, Qué la bien. palabra es confió en mí. Eh, yo lo hice para ayudarlo, Claro, no sí, lo hice claro. pensando en un negocio, no lo hice para ayudarlo, pero eso en un momento se tornó a que esta persona ya tenía 15 20 personas en Colombia. Wow. Qué bueno, qué Entonces, bien. me encontré con esta necesidad de la industria logística en Estados Unidos de encontrar buen talento, talento profesional ante un mercado difícil en Estados Unidos, donde el desempleo estaba muy bajo, donde encontrar gente buena era muy difícil también o muy cara. Y Link Coast nace, como lo dice la palabra, linking coasts, ¿verdad? O sea, linkeando las costas, donde estamos en un país con la misma Qué bien. Sí, es zona el mismo horaria tiempo. al mismo tiempo y hoy en día le prestamos servicios de staffing a compañías de freight forwarding internacional en Estados Unidos, empresas de freight forwarding en Chicago, en Los Ángeles, y muy contentos porque esto es una figura que le permite escalar, ¿verdad? Le da la oportunidad de abrir una Claro. oficina satélite en otro país con talento bilingüe, con talento profesional, con talento joven. eh, y bueno, eso es Linkhost, eso es Linkhost. Que habla, o sea, nuevamente dándole un poco de vuelta a Interworld Freight y a la cultura y a los valores, habla nuevamente del tipo de empresa que son, ¿no? Muchas personas o a lo mejor muchas empresas lo vería como darle a lo mejor apoyo a la competencia, ¿no? Y tú no lo ves como tal, dices, oye, si puedo ayudar a estos y a estos, el mercado es suficientemente grande y entre más ayude, más me va a ir bien, De se oye acuerdo. como que algo que pocas empresas a lo mejor pudieran haber hecho, ¿no? Con el riesgo de que estás compitiendo con tu propia empresa logística. Sí, sí, yo creo que la clave ahí, Enrique, fue que en los inicios de Linkhouse nació por colegas y Por amigos, así ayudar, como tú, por ayudar, donde claro, sí, la iniciativa estaba más en ayudar que si uno de pronto se sentía incómodo porque sabe mis vínculos con Interworld, yo perfectamente lo entiendo, claro. ¿cierto? Pero creo que prevalece esas ganas de ayudar y es lo que nos ha permitido crecer con Linkhost y tener hoy en día varias empresas en Estados Unidos que utilizan estos servicios y donde nuestro valor agregado es dos. Conocemos la industria, que es importante. Claro. Esta es una industria llena de compliance, donde no es simplemente cortar un documento, estás transportando proyectos que si no sabes lo que hace, puedes meterte en grandes problemas. Y, ¿verdad? Y número dos, pues apoyar localmente al talento y a los colegas y a los amigos. Excelente. Y Así bueno, por es. favor, también pondremos el link de esta otra empresa Gracias. ahí en la entrevista. Y muchas felicidades. Creo que tiene una trayectoria muy exitosa y estoy seguro que seguirán así. Cerrando un poco nuestra entrevista, Faruk, y mil gracias. Sé que podríamos platicar un par de Sí. horas más, pero pero a lo mejor después tendremos otra segunda entrevista para que nos cuentes un poco más cómo va tus empresas y tu carrera musical, que en algún momento seguro la Sí. retomarás. Si le tuvieras que dar un consejo a ti mismo, a tu yo de 18 años, ¿qué le dirías al Faruk que a lo mejor está en Colombia, a punto de irse a Alemania, a lo mejor? Con base en tu experiencia, qué le dirías? ¿Qué le compartirías? Uf, esa pregunta es difícil. Esa pregunta es, wow, a ver, ¿qué consejo me daría yo a los 18 años? Yo creo que tuve
un momento al llegar a Alemania, que yo me fui con 17, 18 años, llegué a cumplir los 18 en Alemania. Claro, llegué con las puertas del mundo abiertas, ¿cierto? Claro, Y claro, llegué y de pronto viví unos 2, 3 años algo desenfocado de los sueños. ¿Por qué? Porque estoy en una cultura nueva, estoy solo, no estoy sin mis padres, ya puedo llegar tarde a casa y nadie me va a decir nada, ¿cierto? Em, Consejo a los 18 años, iría por, iría por mantener los principios que te inculcaron tus padres y ser fieles a ellos, ¿verdad? Y nunca sacrificar estos principios por lograr cosas repentinas o claro, tratar de acelerar un proceso en la claro, vida, ¿cierto? Sino, uno cuando es joven no se da cuenta la importancia de tener tiempo libre, ¿no? Y de aprovecharlo bien, porque cuando ya uno crece, uno dice, si tuviera tiempo para hacer esto o lo otro, ¿verdad? Y a veces dejamos pasar ese tiempo tan jóvenes por querer hacer cosas que en realidad no están sumando a construir al futuro. Y creo que es un gran problema de los jóvenes hoy en día y siempre lo ha sido. Lo vi lastimosamente con muchos amigos que se quedaron en las fiestas y bueno, y de pronto nunca lograron lo que otros sí por entender que la vida hay que aprovecharla, ¿cierto? Y no se trata de vivir claro. una vida aburrida. Yo me divertí muchísimo Sí, siendo joven, ¿verdad? Pero sí conscientemente y no descarrilándose por rumbos que finalmente más que construir derrumban cualquier cosa que se puede ir construyendo. Entonces, básicamente, ser fiel a los principios con los cuales uno creció, ¿verdad? No negociarlos. Y el tercero es que se vale soñar. O sea, que los claro, sueños son muy importantes. claro. Tener una imagen clara de dónde quieres llegar. En ese momento yo no sabía que iba a estar en logística, pero yo sí había decidido ser una persona exitosa en lo que sea que quería, que lo que iba a hacer. Y yo creo que esa mentalidad ayuda a encarrilar mucho la vida. Entonces, el consejo sería ese, no, Perfecto. no desenfocarse de esas cosas. Pues muchísimas gracias, Faruk. Ha sido un placer y bueno, siempre que platico contigo es un gusto. Como sabes, cuentas con tu casa aquí en Atlanta. Para lo que necesites, ya en algún momento lograremos tomar lunch o algo juntos. ¿Cómo pueden la gente, ya despidiendo un poco la entrevista, la gente que nos está escuchando, cómo pueden conectarse contigo? ¿Cómo pueden aprender un poco sobre ti, tus negocios? ¿Qué es la mejor manera de contactarte? Gracias, gracias Enrique. Sí, bueno, mi nombre es Faruk Gomati y mi email, por medio del email o del LinkedIn, es la mejor manera, ¿verdad? Soy una persona bastante, estoy siempre contento de conocer gente nueva, ¿verdad? Y conectar, y como lo hemos venido platicando en este tiempo, yo soy feliz viendo cómo aporto valor a las personas de una manera personal, espiritual, profesional. Es algo que me llena, entonces pues feliz de conectar por las redes sociales o por mi email directamente, yo feliz. Pues bueno, ahí lo tienen. Como quiera, vamos a poner en las notas del episodio todos tus datos. Y bueno, para todos los que nos escucharon, para todos los que escuchan Supply Chain Now en español, muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya divertido y interesado esta entrevista con Faruk Gomati, tanto como a nosotros, y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.